Invitar a Nicolás, que pueda estar pasando en este lugar. Hoy tenemos una visita que nos alegra mucho, como le hemos dicho en el principio. Nicolás, tuvimos la oportunidad de conocernos por las redes sociales. Él pertenece a la iglesia de La Bianca, la iglesia bautista de La Bianca, y damos gracias a Dios por la amistad, por el pastor Carlos también de allá. Así que Nico, también llevarle los saludos a la iglesia. Y bueno, preparamos nuestros corazones al Señor, vamos a escuchar su palabra, pero vamos a orar por Nico, vamos a suplicarle que Dios le guíe y lo use para la edificación de nuestras almas. Padre, nosotros en esta hora le damos gracias una vez más en oración por su amor, su misericordia, su fidelidad, por su palabra, por reunirnos como pueblo, Señor, y proclamar sus verdades por medio de las alabanzas, Señor. Pero queremos ser edificados, queremos ser exhortados, queremos ser, Señor, corregidos, animados a cumplir, Señor, su palabra. Queremos ser instruidos para poder alabarle como usted demanda. Y, Señor, hoy tenemos la oportunidad de tener a Nico con nosotros para compartirnos la palabra. Y yo quiero suplicarle, Señor, junto a todos mis hermanos, para que usted le use, le dé gracia, le llene, Señor, con su espíritu, y que todas las palabras que él hable sean conforme a su palabra. Y nosotros, Señor, estemos con un corazón dispuesto a escucharlas. Gracias, Señor, por la vida de él. Gracias por nuestras vidas. Gracias por su espíritu. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, gracias por recibirnos, es un placer poder compartir con ustedes, conocer hermanos nuevos en la fe, poder estar unidos en Cristo, que es lo que nos reúne en esta mañana, el Señor, y el tema que traigo hoy está centrado en Él. La palabra de Dios nos alienta a poner nuestra mirada siempre en Dios y no en nosotros mismos, pero vivimos en una sociedad en la que el ser humano es el centro de todas las cosas. Y eso es opuesto al mensaje de la Escritura. Quiero pedirles que me acompañen en Romanos capítulo 11. Y en este pasaje, el apóstol Pablo irrumpe en una doxología, que es esta palabra rara que acabo de usar. Un estallido de alabanza. Porque el apóstol Pablo está hablando de la salvación en Cristo, de cómo Cristo salvó tanto a judíos como a los que no son judíos. Y cuando se da cuenta de que todos estábamos bajo la ira de Dios, como explica en el capítulo 1, y después en el 2 y en el 3, dice que tanto judíos como los que no son judíos quebrantaron la ley innumerables veces y se pusieron bajo la ira de un Dios justo y santo. Una ira que es buena, una ira que es santa, porque si Dios no fuese justo, y si no fuese justo no estaría airado. Pero la ira de Dios es necesaria, porque muchas veces pensamos que hablar de la ira de Dios es algo malo. Pero nosotros tendríamos un Dios que no es justo, un Dios que no es santo, un Dios que no es bueno si no estuviese airado con los pecadores. Y el apóstol Pablo ve esto y dice, no hay ni un justo. Y todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese mismo Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y para que en la cruz reciba la ira que nosotros merecemos. Entonces, ¿quieren ver el amor de Dios? Miren la cruz. ¿Quieren ver la justicia de Dios? Miren la cruz. Porque Dios satisfizo su justicia en la cruz. Nosotros teníamos que estar en ese madero y envió a su Hijo. Y el apóstol Pablo hace un desarrollo de este evangelio, de esta salvación. Y cuando termina de hacer este desarrollo, irrumpe en este estallido de alabanza que está en Romanos capítulo 11. Y dice del versículo 23, «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos. Amén. Esta es la expresión de Pablo cuando se da cuenta de la salvación en Cristo. Y este pasaje nos anima a pensar, gracias, Emi, en el propósito de la creación, en el propósito de nuestras vidas, de los animales, del sol, de la luna, del universo entero, de todo lo creado. Nos dice acá el apóstol Pablo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y no solo la salvación, sino que envuelve todo lo que Dios ha hecho. Por eso hoy quiero hablar sobre 3 puntos. Primero, ¿qué es la gloria de Dios y cómo responder ante ella? Nosotros en nuestras congregaciones solemos hablar mucho sobre la gloria de Dios o glorificar a Dios. Pero si no sabemos qué es la gloria de Dios, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Si no sabemos qué es la gloria de Dios, ¿cómo vamos a darle gloria? Es un concepto muy difícil de entender. Lo mismo, hablamos mucho de adoración, pero si nosotros queremos definir adoración, es muy difícil de definir adoración. También, primer punto, ¿qué es la gloria de Dios y cómo responder ante ella? Segundo punto, ¿cómo glorificar a Dios de forma que sea aceptable a Él? ¿Cómo glorificar a Dios de forma que le agrade? Y tercer punto, ¿cómo aplicar esta enseñanza a mi vida? Básicamente va a ser eso. Y para empezar, quiero que nos hagamos una pregunta. Y esta pregunta es personal. No es para el que está al lado mío, o no para ver si el que faltó, que no vino hoy. No, es para que la tomemos para nosotros. Siempre digo esto porque sé que somos así por mi propio corazón. Cuando Emi está acá parado, nosotros estamos pensando que él predica y expone la palabra. Mirá, el que no vino era para él justo lo que está diciendo ahora. Y no, es para mí. Pero nosotros pensamos en el otro o el que está al lado mío. A ver si escucha esto y aprende, ¿no? Y es para mí la palabra. Por eso esta pregunta quiero que la hagamos individualmente para cada uno de nosotros. ¿El humanismo individualista está dirigiendo mi vida? ¿O la gloria de Dios es lo que me impulsa? ¿Qué es el humanismo? El humanismo es la filosofía, el pensamiento de que todas las cosas fueron hechas para la felicidad del ser humano. Y el ser humano es el fin último de todas las cosas. Ese es el humanismo. Que todo lo que existe, todo lo que nosotros tenemos que hacer en una reunión de iglesia, todo lo que hizo Dios o lo que Dios hace es para la felicidad del ser humano. Pero la Escritura dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No para el hombre. Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿Qué es lo que me guía? ¿Qué es lo que me orienta? ¿Yo mismo? ¿Todo para mí? ¿El individualismo? ¿O todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios? Entonces el primer punto que vamos a ver es qué es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la podemos definir de 2 maneras. En la Escritura tiene 2 acepciones, tiene 2 significados la expresión la gloria de Dios. Uno es la gloria intrínseca de Dios, en su ser, en su persona, es ontológico. Sé que esta es una palabra rara. ¿Qué significa ontológico? Que se trata sobre el ser y la naturaleza de Dios. ¿Vieron el pasaje ese de Isaías en capítulo 6? No sé si alguna vez lo leyeron. Cuando Isaías se encuentra delante de Dios y escucha cómo cantaba, todos los ángeles cantaban a él y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y después dice, toda la tierra está llena de su gloria. Pero debería decir santidad. Si están cantando Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y después dice, toda la tierra está llena de su gloria. Porque la gloria de Dios es el resplandor de su belleza. Hay un ejemplo que lo ilustra muy bien. El sol, por ejemplo. La gloria del sol, pongámoslo en estos términos, y no quiero comparar a Dios con el sol, pero es una manera de que lo podamos entender mejor. El sol tiene un resplandor que ahora en este momento está iluminando todo. Incluso está entrando por algunas rendijas la luz del sol. ¿Por qué? Porque la esencia del sol emana esa luz. Pero hay otra, y Dios tiene esa esencia hermosa, ¿sí? Toda la hermosura interna de Dios se manifiesta en su gloria. Por ejemplo, Jesús en Mateo 17 se transfiguró y manifestó la gloria de Dios. Pero la luna, por ejemplo, y ahí voy a pasar al segundo significado, no tiene luz propia.
En realidad la luna, cuando nosotros vemos que brilla e incluso alumbra por la noche, lo que está haciendo es reflejar la luz del sol. No tiene un brillo propio la luna. De la misma manera, toda la creación, de alguna manera, refleja la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos a un niño y nos enternece tanto, vemos una creación de Dios. Cuando nosotros disfrutamos de un día tan hermoso como el de hoy, vemos la gloria de Dios en la hermosura de la creación. Cuando vemos las montañas gigantes, nos hablan de la omnisciencia de Dios. Cuando vemos un rayo que impacta contra el suelo, nos habla de un poquito de su poder. O un volcán en erupción, o un terremoto que abre la tierra. Es una muestra minúscula del Dios que adoramos. Entonces, repaso. Hay dos acepciones, dos significados cuando hablamos de la gloria de Dios. Uno es la gloria interna de Dios, ontológica de su ser, y la otra es doxológica, es decir, la gloria de Dios que nosotros damos a Él como respuesta ante esto. Entonces, ¿recuerdan el pasaje que leímos recién de Romanos 11? Que el apóstol Pablo, cuando se da cuenta, dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Y fíjense lo que dice enseguida. Nosotros tenemos una división que alguien hizo en la Biblia, que decía un maestro, R.C. Sproul, pareciera como que iba cabalgando y como podía dividía y le metía capítulo y versículo, porque muchas veces las divisiones estas no nos ayudan a la comprensión. Fíjense que inicia el capítulo 12 diciendo, así que, eso se llama conector de conclusión o de consecuencia, es decir, está concluyendo, como cuando nosotros decimos por lo tanto, es como que yo diga, 2 más 2 es 4. Por lo tanto, si yo tengo 4 manzanas, la puedo dividir en 2. Es decir, el por lo tanto, el así que es la conclusión de algo que yo hablé antes. O sea que un capítulo no podría iniciar diciendo así que. Está concluyendo. Pablo, cuando ve la gloria de Dios en la salvación en Cristo, fíjense lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El apóstol Pablo acá nos está enseñando que la adoración es la respuesta del ser humano ante la contemplación de quién es Dios. La adoración es la respuesta del ser humano ante la contemplación de la gloria de Dios. Por eso él dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, que nos presentemos con toda nuestra vida en acto de adoración a Dios, y lo presenta como un culto racional. ¿Por qué dice culto racional? Porque es lógico, es racional, es sensato que cuando yo entiendo quién es Dios y lo que Él hizo para salvarme, me entregue completamente, enteramente en adoración a Él. Por eso Pablo dice que es nuestro culto racional. Es lo lógico que podemos hacer nosotros al entender quién es Dios. Pero fíjense lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y está hablando del conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De qué es lo que le agrada a Dios? ¿De cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Y cuando nosotros no conocemos a Dios, entonces no podemos adorarlo. Porque Pablo nos enseña que la adoración es una respuesta ante el conocimiento de Dios. Cuando veo lo hermoso que es Dios, entonces quiero entregar mi vida por completo a Él. Y eso me hace ponerme en contra o en oposición a la postura humanista de la actualidad, que yo me pongo en el trono de Dios. Yo quiero ser el rey y no quiero que Él sea el rey de mi vida. Por eso dice el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El ser humano fue creado para adorar. Todos los que estamos acá, desde los más chiquitos hasta los más grandes, fuimos creados para adorar a Dios, para glorificar a Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios,
entonces no lo adoramos. ¿Qué hacemos? Otros dioses. Porque nuestra tendencia natural es adorar. Fuimos creados para adorar. Pero cuando no conozco a Dios, no veo su gloria, adoro otra cosa y el dinero se convierte en mi Dios. Y yo, en lugar de entregarme como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, me entrego como un sacrificio vivo al dinero, a mi trabajo, a un estudio, a otra persona, a un montón de cosas, porque nuestro corazón, como decía Juan Calvino, es una máquina de crear ídolos constantemente. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. Y yo quiero hacer una pregunta que es introspectiva de nuevo, y que de nuevo no es para el que está al lado, es para mí, que no lo tomemos para el otro, sino que cada uno lo tome individual. Si Dios no me salvara, de todas maneras, ¿yo entregaría mi vida a Él? ¿Yo entregaría mi vida a Dios aun si supiese que Él me va a mandar al infierno? ¿Saben por qué hago esta pregunta? Porque nosotros tenemos una tendencia que es a mirar las manos de Dios en lugar de mirar su rostro. Tendemos a amar más las bendiciones que aquel que bendice. Y si Dios no me salva, entonces yo no lo voy a adorar. Por supuesto, y aclaro esto, Jesús dice en su palabra, el que viene a mí no le echo fuera. Y Él no va a condenar a nadie que vaya a Él. Pero nosotros amamos y adoramos a Dios porque nos salvó o porque Él es digno de recibir gloria, honra y poder. Tendríamos que poder afirmar, aunque me condenare, igual le voy a adorar. Aunque me condenare, igual voy a entregar mi vida a Él porque Él es digno y el sacrificio que hizo en la cruz merece toda mi vida. Jesús, se dice de Él en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese pasaje se ha grabado en mi corazón y es uno de mis favoritos. Y cuando lo entendí me abrió un entendimiento, una comprensión de lo que pasó en la cruz. Jesús un día verá el fruto de la aflicción de su alma. Un día va a ver a todos los miles de pecadores que fueron redimidos por su sufrimiento en la cruz y quedará satisfecho al recibir gloria y adoración. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que Dios tiene una gloria que es de Él, interna, de su ser, de su esencia, de su naturaleza. ¿Cómo responder ante esa gloria cuando la vemos? Si no vemos la gloria de Dios, y hoy la vemos gracias al Espíritu Santo en este lugar, principalmente. ¿Podemos ver la gloria de Dios en la creación? Sí, pero acá fue revelada de una manera como en ningún otro lugar. En la Escritura encontramos al Cristo que adoramos. Y no quiero que caigamos en bibliolatría, porque nosotros no adoramos a la Biblia. ¿Por qué amamos la Biblia? Porque acá encontramos al Cristo que nos redimió. Entonces, cuando vemos a Dios en su palabra y vemos su gloria, le adoramos. Ahora, ¿cómo adorarle? Porque no es que nosotros podemos adorar a Dios como nosotros queremos. Él ha dejado sus mandamientos, su escritura. Él instituyó cómo debemos adorarle de una manera que le agrade. Mira, ahí está mi esposa. Ella, como pueden verla, es hermosa. Es rubia y de ojos claros. Y si yo voy y le digo, qué linda morocha que sos, no le va a gustar. Me va a decir, yo no soy así. Y nosotros muchas veces queremos hacer un Dios a nuestra medida y adorarlo de la manera que a nosotros nos gusta. Y Dios no va a recibir esa adoración. Porque queremos hacer una caricatura de Dios. No sé si han visto cuando dibujan a los jugadores de fútbol. ¿Qué hacen en las caricaturas? Exageran un rasgo del jugador. Por ejemplo, si el jugador es narigón, le hacen una nariz mucho más grande. Y nosotros a veces hacemos caricaturas de Dios. Dios es amor, sí es amor. Pero nosotros hacemos una caricatura diciendo que Él es solo amor. Y ya no es justo. También podemos caer en la otra tendencia.
de hacer una caricatura de Dios y hablar solo de su justicia y olvidarnos que es lleno de gracia, misericordia. Entonces tenemos que adorar a Dios como Él nos manda. Y yo sé que esto es un desafío hoy en día porque hay ideas que el diablo ha metido en el pueblo evangélico, mintiéndoles de que ciertas cosas son adorar a Dios. Ciertas como por ejemplo ir a un lugar, pasar al frente, revolcarte en el piso, vomitar o levantar la mano simplemente sin entender qué estás cantando, qué estás diciendo, sin haber ido a Cristo. Y muchas cosas que podemos dar ejemplo y ahora voy a dar, pero que pensamos nosotros que es adoración y que nadie nos puede quitar esa idea de la cabeza. Y cuando alguien viene y te dice, pero me parece que Dios dice que se adora de esta manera, se van a enojar. Hay una película que miramos con mi esposa hace poco que se llama El Origen. Fíjense que esta película ilustra muy bien lo que yo les quiero decir. En esta película El Origen, que está interpretada por Leonardo DiCaprio, ¿qué hacían ellos? Se metían en los sueños de las personas, se metían en su mente y le implantaban una idea. ¿Para qué? Porque cuando le implantaban esa idea, después podían manipular a las personas pensando que la idea era de ellos mismos, pero en realidad se las habían implantado en sueños. Y revelaban sus contraseñas de cuentas bancarias o los manipulaban para que hagan ciertas cosas. Y en una escena de la película dice el protagonista lo siguiente, y fíjense lo que dice. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? ¿Cuál es el parásito más resistente? Y responde, una idea resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. ¿Y qué quiero decir con esto? El enemigo está sembrando ideas de una falsa adoración en muchas mentes que es imposible erradicarla si no es por el poder del Espíritu Santo, revelando a las personas a quién adoramos y cómo adorarle. Por eso hoy quiero compartirles lo que dice la Escritura. Porque, por ejemplo, Jesús dice, ustedes oren así en el Sermón del Monte y da al Padre Nuestro con indicaciones claras de cómo orar. Pero nosotros, carnales, muchas veces decimos, no, yo tengo una mejor manera de orar y declaro y decreto y etcétera. O dice, ustedes vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos. Y ese es el medio que instituyó como el medio para salvación de las personas. Pero nosotros pensamos que podemos hacer estrategias mejores para convertir a alguien. Y tenemos una idea falsa de adoración. Entonces, ¿cuál es, según entiendo de lo que dice la Escritura, la manera correcta de adorar a Dios y como el fundamento de la adoración de Dios? 3 puntos. Primero, tenemos que adorar en Cristo. Segundo punto, bíblicamente. Y tercer punto, en el Espíritu Santo, guiados por medio del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que en diferentes congregaciones es necesario que volvamos a la Escritura y reformarlas para que la adoración sea acepta, agradable a Dios. Hay una máxima, nosotros somos evangélicos protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque un día protestamos contra la Iglesia Católica, incluso la protesta era para adentro, se quería reformar lo que era la Iglesia Católica y nos corrieron un poco. Por eso somos protestantes, porque dijimos, esto que se está haciendo no es bíblico y Dios no lo pide así. Y una de las máximas es, Iglesia reformada siempre reformándose. Iglesia reformada siempre reformándose. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros constantemente estamos viendo la Escritura para ver si hay algo que tenemos que cambiar en nuestra adoración, en nuestro culto, en nuestra práctica. Primero, debemos adorar en Cristo. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y fíjense que dice también en Juan 15, les pido que me acompañen para hacerlos espadear un poco. Juan capítulo 15.
versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Fíjense el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y así sean mis discípulos. ¿Cuál es el contexto del fruto que se está hablando? La gloria de Dios. Y en este contexto Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué está diciendo Jesús? Separados de mí ningún fruto para la gloria de Dios pueden dar. Yo veo a los incrédulos, a los que no son creyentes, a los que rechazan a Cristo, que hacen muchas cosas. Construyen casas, construyen edificios, tienen autos, hacen empresas, hacen programas, ayudan a personas. Pero Dios dice, eso no es un fruto para la gloria de Dios. Eso no es aceptable para Dios porque están fuera de Cristo. Y voy a dar 3 ejemplos. La alabanza sin Cristo no es aceptable ante Dios. Y lo voy a leer este versículo, no lo voy a hacer buscar porque es un profeta menor, o sea que está en el Antiguo Testamento y es chiquito y no lo van a poder encontrar rápidamente. Dice, Amós capítulo, después lo pueden buscar si quieren, creo que quede registrado. Amós capítulo 5, versículo 23. Amós capítulo 5, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Básicamente, Dios le estaba diciendo a su pueblo, quiten de delante de mí las canciones ruidosas que ustedes me traen. No voy a escuchar ni sus canciones, ni sus voces, ni sus instrumentos. Porque el pueblo se negaba a arrepentirse de sus pecados. Ellos se negaban a arrepentirse de sus pecados. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero si nosotros nos negamos a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él no va a aceptar las canciones que nosotros le traigamos. Por más que levantemos las manos, lloremos o hagamos lo que hagamos, porque en Cristo Él es quien nos recibe. La mesa del Señor dice lo mismo. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21. Y respecto a la oración dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todos nosotros somos como suciedad delante de Dios. Pero Dios, y no quiero que se queden solamente con lo que acabo de decir, porque sé que es duro. ¿Qué dije yo recién? No recibe nuestras alabanzas sin Cristo. No recibe nuestras oraciones sin Cristo. No podemos participar de su mesa si rechazamos a su Hijo. Y esto es duro porque dice el profeta, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Ninguna obra de justicia que hagamos son buenas, son como trapos de inmundicia para Él. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Queremos nosotros que Dios nos escuche en nuestras oraciones? ¿Queremos que Él se goce en nuestras alabanzas? ¿Queremos ser partícipes de su mesa? Vayamos a su Hijo Cristo, porque Él tiene complacencia en su Hijo. Y si nosotros vamos a Cristo, nos une a su Hijo y se complace en nosotros porque estamos unidos a Cristo. Y Él nos recibe en Cristo y nos hace aceptos en el amado. Muchas gracias. Segundo punto. Debemos adorar bíblicamente. El primer punto entonces en Cristo, el segundo bíblicamente. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Lo voy a hacer buscar así yo tomo un traguito de lo que me trajo Jeremy. Mateo 15 del 7 al 9.
Dice Jesús a los fariseos: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, fíjense lo que dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vano. Las tradiciones que nosotros nos inventamos para adorar a Dios y queremos ofrecerle a Él algo que no nos pidió y queremos exigirle que lo reciba, cuando no nos pidió eso, dice Jesús, en vano. Él nos dijo cómo quiere recibir la adoración en su palabra. Hay ejemplos, por ejemplo, Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote, ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no había pedido en la Escritura. Y fuego los consumió de la presencia del Señor, les quitó la vida. Usa es otro del Antiguo Testamento, otro del pueblo de Israel. Se había mandado que nadie podía tocar el arca. Y en un momento estaban devolviendo el arca del pacto, que era lo que iba en el lugar santísimo del templo. Estaban recuperándolo porque se le había robado un pueblo extranjero, era de oro eso, tenía valor, o estaba por lo menos cubierto de oro. Y cuando lo estaban recuperando, Dios había mandado explícitamente que no cualquiera podía tocar eso, solo los levitas, o que eran como los sacerdotes. Y cuando Usa ve, fíjense, hasta tenía buenas intenciones Usa quizá. Cuando Usa ve que estaba cayendo el arca porque la traían con animales, y el arca iba a tocar el barro, y no quiso, y quizás hasta por impulso puso su mano para frenar el arca, y Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque Usa pensó que sus manos, como dice el doctor Sproul, eran más puras que el barro. Pero el barro estaba ahí cumpliendo con el propósito por el cual había sido creado. Pero Usa estaba haciendo algo en contra de lo que Dios había mandado. Otro ejemplo, los judíos, en la época del Nuevo Testamento, registra Pablo en Colosenses 2:18, pedían a los ángeles que intercedan por ellos. Porque creían, como ahora podemos ver que muchos piden a santos, a María, etcétera, que intercedan, porque ellos creían que era como más santo pedir a un ángel que interceda por ellos que ir ellos directamente a Dios. Y Dios no se complacía en eso. Podemos ver así muchos ejemplos. Dice en la ley, en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni quitarás. Esto se encuentra en Proverbios después y se encuentra al final del libro de Apocalipsis. No añadir y no quitar. Es tan simple como hacer lo que Dios nos pidió en su palabra. El teólogo de los puritanos, Thomas Watson, dijo lo siguiente: fingir ser celoso, es decir, fingir ser santo, si no es de acuerdo con la Biblia, no es obediencia, sino adoración autoimpuesta. Las tradiciones que no tienen base en la Escritura son abominables. Entonces Dios responderá y cita a Isaías 1:12. ¿Quién ha requerido esto de tu mano? ¿Quién ha demandado esto de tu mano? Y voy a ilustrar esto con una historia. En una ciudad había un jefe de bomberos que era muy respetado y amado por el pueblo por toda su dedicación, responsabilidad y amor a las personas del lugar. En un día hubo un incendio en un edificio y el jefe dio instrucciones claras de lo que debía hacer cada bombero. Y cada uno tenía asignado diferentes departamentos y lugares donde tenía que cumplir con ese rol. Ir a salvar las vidas que se podían perder en ese lugar. ¿Y qué pasó? Uno de los bomberos tuvo la brillante idea de no hacer lo que le había pedido el jefe. Y dijo, ¿saben qué? Yo tenía que ir a este departamento a salvar a las personas que se estaban incendiando ahí adentro, pero mejor voy a comprarle un regalo al jefe porque le va a gustar lo que yo le voy a traer.
Entonces él me va a amar más y se va a sentir bien conmigo. Y otro me va a cubrir en el edificio. Y otro va a salvar a los que están ahí. ¿Y saben qué? El trabajo era tanto que nadie pudo cubrir el puesto de ese bombero. Incluso después lo llevaron a la justicia y lo encarcelaron por su negligencia, por no haber sido responsable. Y el jefe de los bomberos, cuando se enteró de esto, desgarrado, dijo: si yo le dije que era lo que él tenía que hacer. Y sabía que el bombero fue a comprarle un regalo para él. Pero las consecuencias de esa desobediencia fueron trágicas. Así muchas veces nosotros queremos traer adoración y hacer cosas para Dios que nunca nos pidió, y nos olvidamos que nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio, porque hay personas que están camino a un final muy oscuro. Pero me remito al inicio. Si yo no me deleito en la gloria de Dios, no voy a hablar de la gloria de Dios. Por eso la obediencia no es una cuestión de culpa, no es una cuestión de miedo, ni nada de eso. La obediencia es una cuestión de deleite, de amor. Porque yo amo tanto a Dios que Él transformó mi vida incluso, y amo lo que Él ama. Voy a pisar el acelerador porque se me está yendo largo. Tercer punto de cómo debemos adorar. Primero dijimos, en Cristo. Segundo, bíblicamente. Y tercero, guiados por el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Juan 16:13. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:3. El Espíritu Santo tiene una obra en esta época: exaltar a Cristo, santificarnos, iluminar nuestra mente para que comprendamos la Escritura. Por lo tanto, este tercer punto va de la mano de los dos anteriores. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a comprender su palabra, porque Él nos va a alumbrar el entendimiento para que comprendamos su palabra. Él nos va a santificar: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Él nos va a llevar a los pies de Cristo. ¿Cómo aplico esta enseñanza a mi vida? Vimos hasta ahora que es la gloria de Dios, es la hermosura que sale de Él. ¿Cómo adorar a Dios cuando contemplamos esa hermosura y queremos adorarle? ¿Cómo hacerlo? En Cristo, bíblicamente y guiados por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo aplico yo esta enseñanza de manera práctica a mi vida? Primeramente, rechazando el enfoque humanista. Lo primero que tenemos que tener en mente es que si fuimos creados para su gloria, no seamos egoístas de pensar todo el tiempo en nosotros mismos. La sociedad hoy en día te dice: amate a vos mismo. Tenés que amarte más, no te estás valorando a vos mismo. Algunos incluso, porque esto se va metiendo dentro del pueblo evangélico, distorsionan el mandamiento de Dios, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos dicen: para amar a tu prójimo tenés que amarte a vos mismo, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice John Stott, agregan un tercer mandamiento. No está diciendo Jesús: primero amate y amá al otro como a vos mismo. Está diciendo: vos te amás tanto a vos mismo, que así tendrías que amar al otro. Pero nosotros distorsionamos todo para encajarlo en la filosofía humanista de hoy en día, que quiere poner al hombre como el centro de todas las cosas. Y voy a aplicar esto a tres áreas del ministerio, digámosle así. Ministerio hacia Dios, ministerio hacia arriba, ministerio hacia los creyentes, o ministerio hacia adentro, y ministerio hacia los incrédulos, ministerio hacia afuera. Hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Esto puede abarcar toda nuestra vida. En primer lugar, ministerio hacia Dios. Según este enfoque que nos enseña Pablo en Romanos 11, que todo es para la gloria de Dios, ¿cómo deben ser nuestras canciones? Centradas en la gloria de Dios, en Cristo, que hablen de Él y no de nosotros, que lo alaben a Él.
no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada, o sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115, 1. Segundo punto, ¿cómo deben ser nuestras prédicas? Y ustedes, hermanos, son los que están para examinar lo que se dice acá, en este púlpito. Como dijo Emi hace un rato, ustedes tienen que alzar la voz cuando ven que lo que se dice acá no concuerda con lo que el Señor nos dijo. Nuestras prédicas tienen que estar centradas en Dios y no tienen que ser meramente motivacionales, que te alienten o que vos vas a prosperar y bienes económicos y vos vas a estar mejor. Por supuesto que Dios quiere que nosotros estemos bien, pero no perdamos el enfoque. Nuestros servicios deben ser para la gloria de Dios. Y cuando yo glorifico a Dios, voy a estar a disposición para el que tengo al lado. Fíjense lo que dice Jesús, le voy a pedir que me acompañen. Mateo, capítulo 20, versículos 27 al 28. Mateo 20, 27 al 28. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos o el siervo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Fíjense, Jesús pagó para servir a otros. Y no pagó con cualquier cosa, ¿eh? Jesús pagó con su propia vida para servir a otros. Y yo pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para servir a otros? Yo pago para que el colectivero me traiga, yo pago en un restaurante para que me traigan un plato de comida y que después se lleven el plato y que lo limpien. Yo pago para que me sirvan muchas veces, pero ¿cuánto estoy dispuesto yo a pagar para servir a otros para la gloria de Dios? Vieron que tenemos en nuestra mente un enfoque humanista donde yo soy el centro y los otros me tienen que servir a mí. Pero la Biblia nos enseña que Jesús pagó hasta las últimas consecuencias para servir a otros. Ministerio hacia adentro, y va de la mano con lo que decía recién. Nuestro propósito para la gloria de Dios es presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Colosenses capítulo 1. Presentar perfectos en Cristo a todo hombre. Tenemos que esforzarnos, dar todo lo que tenemos para que otras personas conozcan la gloria de Dios en Cristo y que se presenten justificados en Cristo en el día del juicio, completos en Cristo. Y en esto tenemos que tener presentes que somos una familia en Cristo para la gloria de Dios. Y eso es lo que nos une a nosotros. Y si nosotros como familia estamos todos enfocados en glorificar y adorar a Dios, eso nos va a unir a nosotros y va a agradar a Dios. Y Dios va a aceptar nuestra adoración. ¿Y saben qué? Como resultado de eso, vamos a encontrar el gozo. Vamos a encontrar la felicidad, si le queremos llamar así. Porque cualquiera puede preguntarse si yo digo todo esto de que el centro es la gloria de Dios y no el ser humano, pero ¿cómo Dios no quiere que yo sea feliz? Sí que Dios quiere tu gozo y tu felicidad. Pero no pongamos el carro adelante del caballo. Dios quiere tu gozo como el resultado de darle gloria. Cuando yo pongo primero la gloria de Dios como el resultado de glorificar a Dios, estoy lleno de gozo. Pero cuando yo pongo el gozo como lo primero, como resultado de ponerme a mí mismo como lo primero, estoy lleno de amargura. Porque ¿saben qué? Este corazón no se sacia nunca. Pero en Cristo estamos completos.
Finalmente, dice John Piper, la obra misionera, este es el tercer punto, vimos primero, ministerio hacia Dios, todo lo que hacemos, nuestras canciones, nuestras prédicas, nuestra enseñanza, todo para la gloria de Dios. Segundo punto, ministerio hacia adentro, lo que nosotros hacemos como familia debe guiarnos a glorificar a Dios como un cuerpo y no de manera individualista. Y el tercer punto, ministerio hacia afuera, dice John Piper, la obra misionera no es la meta final de la iglesia. La adoración es la meta final. Las misiones existen porque adoración no existe. Las misiones existen porque la adoración no existe. Es decir, nosotros vamos y predicamos el Evangelio porque hay gente que no está adorando a Dios, porque no vio su gloria, entonces no le glorifica. Por eso existen las misiones, por eso existe el evangelismo, porque hay personas que todavía no rinden gloria al Cordero. Un día, continúa diciendo Piper, cuando estemos en la presencia del Señor, ya no va a haber nadie a quien predicarle, porque todos vamos a estar glorificándole. Eso nos habla de la exclusividad por el motivo por el que Dios no nos lleva hacia su presencia. Si Él quisiese que nosotros estemos en este momento acá solamente para adorarle, alabándole, ya nos hubiese llevado. Cuando estábamos cantando, seguramente muchos de nosotros, a mí me pasa, nos distraemos. Y pensamos otra cosa, nuestra adoración no es perfecta. Si Dios quisiese que ahora nuestra adoración fuese perfecta, nos lleva a su presencia. Si Dios quisiese que fuésemos llevados a imagen y semejanza de Cristo, teniendo un cuerpo glorificado, sin la presencia del pecado, que fuésemos ya semejantes a Cristo, esto es la edificación de la iglesia, también nos hubiese llevado. Porque acá seguimos lidiando con el pecado. Todo lo que estamos acá. Si Dios no quisiese eso, si no lo permitiese, ya nos hubiese llevado. ¿Por qué entonces Dios nos mantiene acá? Porque todavía hay personas que necesitan recibir el Evangelio para volverse a Cristo y no lo han hecho. El día que se consume esa obra, nos va a llevar a su casa. Y termino con dos frases. Una de Thomas Watson. La gloria de Dios es más valiosa que el cielo y más valiosa que la salvación de las almas de todos los hombres. La gloria de Dios es más valiosa que el cielo y más valiosa que la salvación de las almas de todos los hombres. Y el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: un aspecto fundamental de la salvación es ser rescatados de la dureza de nuestro corazón y la indiferencia a los demás. Soldado caído, Un aspecto fundamental de la salvación es ser rescatados de la dureza de corazón y la indiferencia hacia los demás. Y pregunta, ¿quieren ir solos al cielo? ¿Quieren ir solos al cielo? Me temo que nunca llegarán ahí. ¿No desean que otros se salven? Entonces, ustedes mismos no son salvos. Ténganlo por seguro, dice Charles Spurgeon. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos y estamos destituidos de su gloria, del privilegio de gozar de su presencia y ver la manifestación de su hermosura, la manifestación de toda su deidad en Cristo y eternamente. Estamos destituidos de eso a causa del pecado. Pero aquel que recibía la alabanza de los ángeles, el Verbo se hizo carne y vino a este mundo y abandonó la alabanza de los ángeles para recibir las blasfemias, los escupitajos y los puñetazos de los hombres. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Él dijo, ellos merecen la ira de Dios y merecen estar destituidos de la gloria de Dios. Pero yo voy a incorporar su naturaleza humana, me voy a hacer como uno de ellos, dijo el Hijo de Dios,
y voy a recibir el castigo que ellos merecen. Voy a pagar el precio de su deuda y les voy a ofrecer la salvación que yo merezco, porque Jesús sí merece el gozo, sí merece estar en la presencia de la gloria de Dios, porque Él cumplió con la ley de Dios a la perfección. Y Dios dice, el que quebranta mi ley será maldito, pero el que la cumpla será bendito. Y Cristo cumplió la ley. Y Él dice, yo me gané estas bendiciones y se las ofrezco. Y ustedes se ganaron esta maldición y yo la tomo sobre mí. Si se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como Señor y Salvador. Y si Cristo nos salvó para su gloria. Y Él es digno de que entreguemos toda nuestra vida a Él. No el dinero. El dinero no es digno de que entreguemos toda nuestra vida. Ni el trabajo, ni otras personas, ni un título universitario, ni ninguna otra cosa es digna de que nosotros nos entreguemos completamente. Pero el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la recompensa por su sacrificio. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por el espacio.